Saludos. En el día de hoy, para mí este podcast es especial, número uno, porque estamos en la semana del facturador médico y tengo el honor de poder tener un diálogo con una de las personas, una de las profesoras de facturación médica, yo diría, más conocida en la industria. Puedo decir que yo tuve el honor fue de los primeros cursos de facturación que yo tomé y de las personas que yo me empecé a educar en estos temas cuando yo decidí entrar al mundo de la facturación y codificación médica. Milka Martínez, saludos, bienvenida y gracias por Saludos, estar. saludos, Daniel, ¿cómo estás? Un placer compartir contigo en esta plataforma, ¿verdad? Y más en nuestra semana, en la semana del facturador médico, que a mucha honra llevo varios años por allí, casi ya van 3 décadas, parece que fue ayer que comencé en esta travesía. Bienvenida. Mira, Milka, pues cuéntanos de ti, para las pocas personas que yo asumo que no te conozcan, cuéntanos de ti, cómo llegaste al mundo de la facturación. Pues mira, les cuento la historia larga, corta. Para el 1997, me remonto hace 29 años atrás. Yo estaba terminando, mi primer grado universitario fue un certificado técnico como terapista respiratorio. Eso fue mi primer paso dentro de lo que es la industria de la salud en el área clínica. Estuve allí un año, estuve unas pasantías en 2 hospitales, en Ponce y otro en Mayagüez. Estuve un año en esa, ¿verdad? Aplicando lo conocido. Sin embargo, en el verano de ese mismo año, cuando me gradúo, que obtengo mi grado en el 97, me dan la oportunidad en un empleo de verano, ¿verdad? Lo que muchos consideran un empleo de verano antes eran 2 meses, ahora después redujeron a un mes, pero una oportunidad de un internado de verano. Y allí pude ser recepcionista de un laboratorio clínico en mi pueblo, en Sabana Grande. Luego de eso, esa oportunidad, yo estuve allí ese verano, pues sigo, ¿verdad? En otras áreas que no tienen nada que ver con la industria de la salud. Incluso trabajé de cajera en un restaurante de comida rápida, ¿verdad? En lo que uno consigue su trabajo ideal. Eh, en esa espera, pues específicamente un 15 de septiembre del 97, me llama la licenciada para hacer unas vacaciones. Y esas vacaciones se convirtieron en mi escuela para lo que yo soy hoy. Porque allí, de unas vacaciones, ya se convirtieron en toda una carrera por 22 años ininterrumpidos que yo estuve en ese laboratorio. Así que yo estuve 10 años como asistente administrativo y facturadora de ese laboratorio, 10 años exactamente. Y parcialmente me fui porque obviamente uno sueña con crecer y en esa oportunidad yo comencé sin saber nada de facturación porque en ese entonces no habían programas de facturación per se. Estamos hablando de los 1997, 98 y para el 99 entonces tomo un curso que precisamente ella me lo brinda, ¿verdad? Como parte de desarrollo profesional y me matriculan en un certificado profesional técnico de administración de oficinas médicas porque no había nada como facturación de laboratorio como tal. Y después, un año más tarde, en el 2000, me matriculo así en uno de facturación que comenzó en San Germán, en la Universidad de San Germán, y termino también un certificado técnico en facturación médica cuando se usaba programas como MedOne, Medifast, CESPRO, que era de Triple S, y un programa que era como una TH, digo yo, hoy día, que era PECA, que era del programa de la compañía de Cruz Azul de Puerto Rico, que eso ya no existe. Y así fueron mis comienzos.
Hoy día, pues se lo agradezco en gran manera a lo que fue mi escuela, el laboratorio clínico, pero no es lo único que facturo, obviamente. Usted empezó cubriendo unas vacaciones, sin educación formal, por decirlo de una manera, fue adquiriendo la experiencia y entonces es que usted decide irse, el momento que abren un programa, tomar lo que es facturación En el médica en 99 y 2000, exacto. O sea, estuvo casi un año trabajando y cogiendo experiencia y luego es que comienza a estudiar. Sí, porque como le digo, en ese momento no habían programas formales como hoy día, como después para el 2006 más o menos fue que comenzaron el boom de las instituciones universitarias, darlo a través de grado técnico y después como grado asociado, que hoy día hay hasta bachillerato en gerencia de salud y demás que conocemos hoy día, pero eso no ocurría hace 25, 28 años atrás. ¿Y en qué momento, luego de haber trabajado en el laboratorio, cubriendo las vacaciones, estudió formalmente facturación médica, en qué momento fue que decidió emprender y montar su propio negocio? Pues precisamente en el 99, por causalidades de la vida. ¿Por qué causalidades? Yo trabajando en el laboratorio, me enfermé en el laboratorio. O sea, yo atendiendo pacientes, yo prácticamente me desvanecí en el laboratorio. Y tuve un colapso como que... Y me llevan a una policlínica, me estabilizan y todo eso, y a esta gota era que tenía un bajón de azúcar, una hipoglucemia, por los malos hábitos alimenticios de ese momento, ¿verdad? Uno trabaja y yo desayuno, no desayuno, como buen joven al fin, porque yo era bien jovencita. Y me llevan a la policlínica, y cuando yo reacciono a la policlínica, es irónico que yo veo al administrador, al licenciado, yo lo veo que él va con una torre, literalmente una montaña de 1500, porque antes se usaba casi, la mayoría era en papel, no como hoy día que lo tenemos todo electrónico, gracias a la simplificación administrativa y todas esas cosas que vinieron después. Y yo le digo, mira, ¿qué tú vas a hacer con esas 1500? Yo con suero y toda esa cosa puesta encima. Y me dice, Mirka, tú estás enferma. ¿Para qué tú estás preguntando para dónde yo llevo estas 1500? Y yo digo, bueno, porque yo estoy aburrida, como extrovertida que soy, ya yo estaba histérica por salirme de ahí. Y veo que él va con la montaña de 1500 y le digo, mira, no, en serio, dame algo para hacer porque ya estaba desesperada. Y él me dice, mira, Mirka, tú estás enferma, ¿por qué tú quieres que yo te dé trabajo? ¿Qué tú quieres hacer? Y yo digo, pues facturar, ¿qué es lo que yo sé hacer? Facturar, pues entretenerme, dame algo. Y él me dice, mira, tú estás enferma, coge las cosas con calma, cuando tú te mejores, tú me llamas y dialogamos de lo que tú quieres dialogar, ¿verdad? Y precisamente de esa manera, aunque parece algo como alocado, ¿verdad? Surgió mi primer cliente. Yo fui la facturadora independiente, comenzó, ¿verdad?, de manera un poco informal lo que fue mi compañía en el 1999 con otro laboratorio clínico que era de la misma organización de la policlínica donde yo estaba en Sabana Grande, pero ellos tenían una en Yauco también. Y de allí pues surgen, ¿verdad? Paulatinamente, gracias a esa oportunidad, se enteran otros proveedores que yo brindo estos servicios y yo lo que hacía era visitar a los proveedores. Yo visitaba a los proveedores. O sea, yo iba a visitar los proveedores una vez a la semana o 2 veces a la semana, dependiendo el censo de ellos. Y ese fue mi modelo de negocio por 3 años. Por 3 años es bastante porque el cuerpo se cansa y los gastos cuando incurren vehículos y comida y todo es bastante. Y por la línea que vas, fueron por 3 años porque yo tuve un accidente. Y cuando tuve ese accidente, ahí fue que yo dije, Mirka, tienes que coger las cosas con más calma. Pero las cogí con mucha calma. Y entonces ahí es cuando, eso fue 2029 hasta el 2001, decido retomar la universidad y ahí es cuando entonces termino mi bachillerato.
porque yo había estudiado terapia respiratoria, pero yo no había estudiado nada de empresas ni de administración. Y allí es que entonces empiezo como el Schoolaholic. Dejé el Workaholic un momentito, pero entonces comencé con el Schoolaholic por el otro lado. Estudiar y estudiar. Y hablando de estudio, ¿cuál es su preparación académica? Porque he visto que usted terminó una maestría hace unos años atrás. 3 van a 3 ser. maestrías, o sea, tiene 3 maestrías No, y 2 maestrías dos y el maestrías doctorado. y el doctorado. ¿Cómo es esa transición pues qué la motiva a usted como facturadora a seguir buscando más y pues adiestrarse? Pues mira, le cuento. Yo cuando estuve con yo entré al bachillerato por otra situación que ocurrió. Cuando para el año 2001, estaban buscando profesores, precisamente las instituciones universitarias ya estaban mirando de cerca posibles profesores, potenciales profesores para dar los cursos técnicos de facturación. Y yo solamente tenía en aquel momento 60 créditos universitarios del grado técnico de terapia respiratoria. No tenía un bachillerato en propiedad. Y es cuando entonces se me cerró una puerta porque no tenía el bachillerato en aquel momento, en el año 2001. Y entonces yo salí de esa otra universidad y me entro a otra universidad. Y ahí es cuando yo decido, no, es ahora o nunca. Me matriculo en la universidad, termino en el 2005 y precisamente yo retomé mis estudios porque yo quería ser profesora. O sea, eso es lo que me lleva a mí a terminar mi bachillerato. Luego de que termino mi bachillerato, pues no termina la cosa ahí, porque cuando ya habían pasado 5 o 4 años y ya la industria educativa decía, no, con un bachillerato no puedes dar clases. Tú tienes que tener una maestría o 18 créditos aprobados. Y ahí es cuando entonces yo termino mi bachillerato y tengo la obligación de irme a estudiar y hacer 18 créditos en tiempo récord. Porque yo digo en tiempo récord, yo hice 18 créditos de enero 2006 al verano 2006. ¿Por qué? Porque si no, en la universidad que me podían abrir las puertas, que es donde llevo 20 años ahora mismo, las puertas no se me iban a abrir porque la MIRC, que es una de las reguladoras de las instituciones de educación superior, decía, tienes que tener esto para tú poder ser facultad, aunque sea a nivel técnico. Y así fue que yo terminé mi maestría en recursos humanos, fue lo que yo estudié, recursos humanos, en el diciembre de 2007. Me graduó en 2008 y después pasa un tiempo, me voy a estudiar a Cagua, a Columbia, ¿verdad? Allá a Cagua, presencial, cuando era presencial, porque ahora pues todo está prácticamente en línea, pero yo tenía que viajar de Sabana Grande a Caguas a tomar la maestría en administración de organizaciones de salud, porque acá no, nadie lo da. O sea, acá siempre en el área metro. Lo pauso porque me aceptan en el programa doctoral y yo voy pasito a pasito. Fueron 10 años, y dentro de esos 10 años tuve 5 que tuve que hacer una pausa por salud, porque todos tenemos que hacer pausas. Las pausas son saludables, ¿verdad? No podemos descuidarnos tampoco porque las pausas son saludables. Hice una pausa de 5 años, lo retomé el año pasado y lo terminé en diciembre. O sea, yo volví al doctorado, pero yo dije, ¿es ahora o es ahora? Porque volví, lo terminé, me gradué y ya. Dentro de todo ese interín, también estaba trabajando detrás de la cortina con la certificación como instructora a nivel nacional de la Academia Americana de Codificadores Profesionales. Felicidades por ese logro. Gracias. Y coincide me graduó del doctorado y una cosa que había comenzado hacía 2 años, porque hay que estudiar como un año más después coger el examen y como uno va pasito a pasito para que paso firme, pero ¿Cómo usted cree que la educación le ayudó a su carrera y a su negocio? Usted vio el crecimiento, vio el retorno de inversión,
porque estoy aprovechando porque a veces mucha gente en las redes sociales ahora mismo están hablando de que la educación no, las universidades, si es una pérdida de tiempo o no. Yo por lo menos yo tengo 2 maestrías. Usted ya tiene también sus 2 maestrías. ¿Cómo usted cree que usted le ha visto el retorno de inversión y le ha funcionado para su negocio? Definitivamente. La educación nadie no las va a quitar. Cuando yo estudiaba, que era estudiante como cualquiera de mis jóvenes y adultos que yo recibo en mi salón de clase, ya sea virtual o presencial, todos tienen las mismas oportunidades de llegar y crecer y sobrepasar, ¿verdad?, su sueño académico y profesional. Pero, ¿cómo yo me identifico? ¿Cómo yo sé cómo puede llegar al éxito? Primero que nada, los gremios. Sé que las asociaciones profesionales nos ayudan en gran manera a añadir a ese valor añadido a tu currículum, a tu resumen, porque nosotros aprendemos en la academia mucha teoría, algunas prácticas, pero el feel de la realidad, cómo es que se menea, como dicen en el campo, la olla, lo sabemos en esos gremios. Indiferentemente, desde que yo era estudiante, yo recuerdo mi primera asociación estudiantil que yo participé fue la International Administrative Assistant Professional a nivel nacional, que tenía capítulos en todas las universidades, y siempre la profesora me decía, Mirka, asóciate en la que tú desees, en el nicho que tú quieras ser parte de esa oportunidad. Y cuando vayas a estas actividades de redes, de networking, siempre me aconsejó, siéntate con el que tú no conozcas. No te sientes conmigo. Tú me saludas, pero tú siéntate con el que no conozcas, porque en esa silla donde tú estás con los que no conoces, está la oportunidad que tú estabas esperando. No siempre las oportunidades aparecen por el que yo conozco. Ya el que yo conozco me ha dado todo lo que puede hacer por mí. ¿Para qué yo me voy a sentar al lado de alguien que ya yo conozco? Sino, date a conocer a otras personas que pueden añadirte a ti como persona y a ti como profesional. Y ese es el mejor consejo que yo le doy. Cuando estás estudiando, ahí es que tú comienzas en realidad el prestigio a tu nombre. Y la humildad y ser humilde. Y Yo ser creo que, humilde yo ante creo que todo. ese es uno de los mejores consejos que yo he escuchado yo creo que en bastante tiempo. Y uno toma por desapercibido los eventos de las asociaciones y el networking. Continuando con el tema de los facturadores que están comenzando, ¿qué tú crees cómo tú describirías actualmente el mercado de la facturación médica para alguien que quiere comenzar? Mire, hay ocasiones donde las personas me dicen, ay, pero ¿para qué yo voy a estudiar facturación si es que el mercado puede estar saturado? Pues yo le digo que no. Y tajantemente le digo, no está saturado. ¿Cuánto tiempo ocurre entre que se gradúan profesionales de la salud? En Puerto Rico, en Latinoamérica y en Estados Unidos, se gradúan profesionales de la salud todos los años. Tan rápido que cada trimestre se gradúan en instituciones educativas del exterior, doctores en quiropráctica, doctores en medicina, y ellos se van a estudiar a Latinoamérica o a cualquier país, pero muchos retornan. Sí, sabemos que hay una necesidad de profesionales de la salud, pero no es el universo. Entonces, dicho esto, pues claro que hay una necesidad, porque ese dentista, ese quiropráctico, ese doctor en cualquier especialidad que se gradúe, necesita de ti, necesita de nosotros. Así que necesita de profesionales altamente capacitados, comprometidos y que tengan el compromiso y la pasión por lo que están haciendo para que se logre, ¿verdad?, el cometido de unas finanzas saludables atadas a un retorno de inversión mínimo de ese servicio de salud que se brindó.
Y la verdad es que yo entiendo que hay espacio para todo el mundo. Aquí Ujú. hay espacio para todo tipo de empresas y empresas especializadas, empresas que son, como le dicen por ahí, generalistas, que ofrecen una gama de servicios. ¿Qué especialidades usted cree, bajo su experiencia en lo que está viendo en la industria de la facturación, que los facturadores deberían considerar especializarse más o considerar especializarse por las oportunidades que están saliendo tanto en los nuevos cambios regulatorios para poder facturar los servicios? Pues mira, en los últimos años, ¿verdad? Nosotros tenemos una dinámica, ¿verdad? Que ya nuestra isla produce quiroprácticos que hace 3, 4, 5 años atrás no teníamos escuela de quiropráctica y los que estudiaban quiropráctica se quedaban en Estados Unidos y muy pocos venían a Puerto Rico. También tenemos las primeras 2 instituciones educativas que dan dental, odontología, privadas. Solamente teníamos en la del Estado. Al añadirse en los últimos 2 años, ya mismo vamos a tener sobre 100 a 180 o 160 egresados de cuidado dental. Así que, ¿qué está ocurriendo en la industria de la facturación en los últimos 1 a 3 años? Pues mira, muchos quiroprácticos están buscando facturadores, muchos dentistas y médicos especialistas como cardiología, ortopedia y sin menos pensar, los servicios ambulatorios de centros de vacunación, de centros de terapia de rehabilitación, porque sabemos que la población necesita muchas terapias de rehabilitación, habla, lenguaje, física y ocupacional, y las compañías de ambulancia. Sí, claro que sí, porque todos los semestres todos se gradúan también técnicos en emergencias médicas y muchos de ellos comienzan en una compañía como, ¿verdad? En lo que adquieren experiencia y después colocan su propio negocio. ¿No? Y que en el caso de las ambulancias han beneficiado por, pues, las tarifas actuales que tenemos. Hay Ujú. muchas Ya tarifas y fueron han salido revisadas en muchas los últimos compañías. años y están Sí, mejorcitas. están surgiendo nuevamente. Ujú, ujú. Eh, Se revivieron. Vivieron después del debacle del 2010. Eh, ¿Cuál es, si tú le das un consejo a alguien que quiera comenzar su compañía de facturación, cuáles son los errores que ese estudiante de usted o esa persona debe de evitar, tanto en la adquisición de clientes como en la parte de facturación médica? ¿Cómo debe evitar ese error? Sí, mira, yo a mis estudiantes siempre, yo les digo, mira, ustedes pueden emprender, pero nunca emprendan sin tener experiencia. Yo en tantos años que yo llevo 20 años dando clases y yo recuerdo solamente 1 o 2 personas que se han arriesgado. El riesgo le va a restar credibilidad porque recordemos que como empresario vas a tener que hacer unos acuerdos contractuales, vas a tener que visitar a tu cliente y tu cliente se va a enamorar de tu servicio, de tu proyección, de cuando converse contigo, tú le vas a demostrar que tú eres el experto, tú eres la mejor opción. Cuando te toque esa reunión de negocios para tú, ese prospecto, convertirlo en tu cliente, en tu primer cliente, y él se percate de ciertas lagunas en el proceso, mire, eso va a ser nefasto para ti como crees para crecer. Así que yo lo que le recomiendo es experiencia. Para yo poner mi negocio, yo tuve 2 años y un poquito más. Pero yo hacía todo el ciclo de ingresos. O sea, cuando
yo comencé de cero, no sabía, aprendí en el field, como uno dice, porque antes no había preparación, pero yo sabía de todo el ciclo. O sea, desde que entra el paciente en recepción, desde que le toman la muestra, la factura y ese proceso de reconciliación. Y hay momentos donde el estudiante, ¿verdad? O el recién egresado de un programa de facturación no tiene las destrezas y las habilidades de todo el ciclo. Y ahí es que estaría entonces la situación que se le daría cuesta arriba quien le dé esa primera oportunidad, quizás un poco atropellada, pero quizás si hubiera tenido un poquito más de experiencia real, yo sé que sería exitoso. Al igual que lo fue, ¿verdad? Con su patrono en su momento. En cuestión de, para buscar ya una vez, habla de la perspectiva del médico para este facturador médico que quiere crear su propuesta de valor, que quiere crear su propuesta. ¿Qué usted cree que los médicos están buscando en un facturador? Y sobre todo, ¿usted cree todavía que el precio porque vamos a hablar del precio de los servicios, el precio del servicio es un determinante, sí o no? No, ¿Y qué no es tú el crees de esa precio. propuesta de valor que un médico busque y el facturador debe de tener? No es el precio, es la calidad en el servicio, la precisión, ese seguimiento que le damos a esa factura que fue rechazada en su momento, que fue denegada, que no la dejamos desapercibida. Esa comunicación efectiva con nuestros proveedores, dejándoles saber lo que está pasando, dónde estamos, para dónde vamos. Esas reuniones periódicas con nuestro proveedor, que no nos perdamos en el camino, o sea, que no estemos mucho tiempo sin visitarlo. Mire, está bien que usted le realice la facturación remota, ¿verdad? Porque estamos esa, eh, en esas estrategias ahora mismo, pero darle ese cariño a ese proveedor y ver que si tiene alguna duda en el proceso, si tiene alguna duda con algún reporte que le dimos, por qué están viniendo muchas denegaciones, si hay que darle adiestramiento a nuestro personal. O sea, son muchos detalles que nosotros tenemos que estar pendientes como empresarios y para mí siempre será el servicio. Una buena agenda organizada, una buena agenda y ser responsable en todo momento. O sea, si tú no puedes, no puedes, y si puedes, y y dar la cara. O sea, siempre dar la cara de la realidad. Y la verdad es que hay que entender que muchos médicos vienen con la percepción, por lo menos por mi experiencia, ellos se fijan en un por ciento. Eso es lo que vamos a Ujú. hablar. El famoso, la facturadora me cobra por ciento, la facturadora me cobra un fee fijo. La verdad es que yo se los oriento, yo se los digo, usted no se puede nunca enfocar en el por ciento, porque usted tiene que enfocarse en lo que esa facturadora le ofrece. ¿Qué servicios le ofrece? Porque al final del día, si vale la pena lo que usted está invirtiendo, es lo que ella le está ofreciendo y lo fácil que le está haciendo la vida a usted para que usted continúe su práctica clínica. Eso. Ahora bien, usted recomienda, por lo menos a mí eso está abierto a cada negocio, pero usted recomienda que sea por ciento, que sea por un fee fijo. ¿Cómo típicamente usted los orienta a sus estudiantes de que puedes trabajarlo de esta manera con X clientes o puedes cobrarlo X%, o por decir un por ciento, un 10% o un 5%? ¿Cómo típicamente usted los orienta a sus estudiantes? Pues yo les oriento que todo va a depender. Yo siempre le digo, usted evalúe el censo, porque es como hasta a veces yo lo puedo considerar como inhumano el que un proveedor esté comenzando, no tiene casi censo y nosotros le pidamos un por ciento bastante exorbitante. Podemos hacer lo que quizás eh, tenemos 6 meses en este por ciento porque usted está todavía comenzando básico, o si no, una cantidad fija, eh,
por todo lo que se le haga durante esos primeros 6 meses y después lo podemos reevaluar. Pero eso tiene que estar en el contrato. O sea, las cláusulas bien claras. Mi contrato ahora mismo tiene 14 páginas. Y yo comencé como con 6 o 5, 6. Pero como pasar de los tiempos, ¿verdad? Uno le ocurre cositas y pues tiene que entonces adaptarlo y poner ciertas políticas y ciertas notas al calce. Continuando con el contrato, ahora con la inteligencia artificial, que todo el mundo quiere ahorrarse dinero, usted recomienda que lo consulten con un abogado cada contrato, porque yo le digo, si tú vas a hacer un contrato, háblalo con un abogado que por lo menos le eche un ojo, porque quizás la inteligencia artificial te va a decir a ti, sí, esto es lo básico, pero el wording y los términos quizás no representan la realidad o hay algo que quiere decir que el abogado te puede orientar. En mi caso, mi contrato fue trabajado por una consultora legal, sí, y las cláusulas que yo le he añadido, pues han sido cláusulas que están avaladas por ella, o sea, por el visto bueno. Pues la inteligencia artificial, yo sí la utilizo de apoyo. Yo no puedo decir que yo no la utilizo porque estaría mintiendo. Y yo soy en eso clara como el agua. Sí la utilizo de apoyo, pero yo soy de la vieja escuela. Yo, para donde quiera que yo voy, yo estoy con mis libros de codificación, con mi celular, con mi laptop, y yo no respondo, aunque sepa la respuesta, mi mente en ese momento, déjame consultar con el que sabe. Y el que sabe, los manuales de codificación, que son las herramientas, y las fuentes primarias, que son las herramientas de la agencia administrativa, reguladora, y todo esto que nos, ¿verdad? Como los MUE, los NCCI, yo entro a mi computadora, bajo la herramienta, busco aquí, busco allá, y después contesto. Y no es que no sepa la respuesta. Yo puedo saber la respuesta pero yo no, dame la oportunidad que yo voy a estar clara y te voy a mostrar dónde está. Porque esa es otra cosa. Yo te doy la respuesta, pero te digo dónde obtenerla y cómo lo vas a hacer para que no cometas otra vez el mismo error. Sí. No, definitivo. Y la verdad es que a veces la inteligencia artificial tiene sus alucinaciones y pues Sí, se puede equivocar. Y la verdad es que, pero es una muy buena herramienta. En cuestión de de apoyo, de apoyo. es una herramienta de apoyo. Hay quienes se dejan llevar y yo he visto a veces hasta Sí, posts. Yo he visto hasta hecho posts completo. y yo digo, eso no es así. Está bien que tú la utilices para que te dé unas líneas, unos scripts y unas ideas de redacción, pero a veces ay, Dios mío, no, eso no es así. Este código se utiliza y es como que la inteligencia artificial ahí se equivocó. Sí, se Claro, hay que equivocó tener cuidado, hay que grandemente. tener cuidado. Porque afecta la imagen y eso es una imagen también que puede afectar el negocio como tal. Porque, vamos a hablar la verdad, lo que uno coloca en las redes sociales representa a uno como profesional. Aunque por lo menos en mi caso yo delego la parte de las redes sociales, yo no la trabajo. Y a veces pues por el día a día estoy trabajando, no estoy pendiente al contenido, pero yo sí sé que cuando lo postean lo leo por encima. Y si yo veo algo que no me acorde, yo, mira, o yo lo borro o le indico a la persona, mira, cámbiamelo, porque eso no representa la realidad. No, y hay que tener mucho cuidado con la ortografía, Sí. porque hasta yo como especialista también de recursos humanos, yo a veces miro la ortografía y a mí me da una preocupación porque yo digo, mira, nosotros somos facturadores y una de las características de nosotros los facturadores es la precisión. La precisión en la entrada de datos, en los datos financieros, en los procedimientos y servicios y diagnósticos. O sea, esa precisión, porque a veces la rapidez, la prisa, nos daña el escenario. ¿Ves? Así que para mí hasta en eso yo me fijo. Y así hablando de la precisión, ¿qué errores usted cree que las empresas de facturación cometen que hacen que pierdan clientes? Porque tenemos que ser, por lo menos yo no facturo, pero
Los facturadores tienen que ser precisos y entre muchas otras tareas que tienen que hacer. ¿Cuáles son esos errores comunes que usted dice, ahí se fue un cliente? Mira, uno de los errores que yo he identificado en algunas colegas que quizás no son exitosas como fueron en un momento o pierden clientes es porque no aprendemos a decir que no. Eso es importante. Nosotros, por más que queramos, solamente yo tengo 2 manos. Por más que a mí me apasione algo, hay ocasiones donde yo he tenido que decir que no o decirte sí, pero tal día. Porque para quedar mal no hay una segunda oportunidad. Tú tienes que dar la primera impresión, desde el primer momento tú tienes que ser constante. Y yo recuerdo que cuando yo tuve 3 años, 5 clientes satisfechos. Esos 5 clientes, a muy pesar, yo los tuve que soltar después que yo tuve el accidente. Pero yo los solté y obviamente yo los solté, pero aunque aun cuando yo los solté, todavía ellos tienen buena relación conmigo. Y yo le he hecho servicios a ellos, aunque yo no sea su facturadora. Porque obviamente yo doy consultoría, yo doy auditoría y yo hasta le adiestro al personal que tienen hoy día en sus facilidades. Así que esa es una parte, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que medir muy de cerca y tener muy presente para evitar esos errores. No podemos a todo decirle que sí, aunque querramos. Hay ocasiones donde tú puedes tener quizás 10 clientes, pero ahí es donde entonces vamos a delegar. Eso es así. Si yo hubiera tenido más de 5 clientes en ese momento, ya yo tenía que decir, yo no puedo sola. Yo tengo que contratar a una persona que me asista, aunque sea a tiempo parcial en el data entry, o una persona que me asista en la reconciliación. Si yo no quiero soltar la facturación per se o la coding, pues delego cierta área y la superviso. ¿Ok? No queramos hacer todo y como dicen por ahí, que uno ponga saltos cerditos y uno se me queme. Sí, algo así, ¿verdad? Yo en refranes soy malita. Sí, hay un refrán que, sí, he escuchado el refrán que si pones a salto el lechones, uno se te va a quemar. Sí, Exactamente. definitivo, ¿no? Y entonces el número mágico para comenzar a delegar es a partir del Como a cliente número 5. 5. Sí, como 5. Yo diría 5, sí. La verdad, cuando tú mencionas el no, para mí eso es importante porque a veces los proveedores tienen tanto trabajo Ujú. que delegar. O sea, los proveedores como tal tienen su trabajo clínico, pero el trabajo administrativo es tanto que a veces al facturador nuevo o este empresario que es nuevo no sabe como que decirle, como usted dijo, no, o indicarle, mire, yo solo puedo trabajar, pero bajo, le voy a cobrar X cosa, o dentro de la cláusula del contrato no está incluido el servicio. Esta vez le puedo hacer el favor, pero ya para el próximo vamos a incluirle en el contrato porque pues es un servicio Ujú. adicional que lo más probable va a necesitar un recurso especializado o un recurso adicional, como usted mencionó, Exacto. añadir Ujú. equipo. Sí, añadirle a la plantilla equipo. Claro que Sí. sí. Aquí, la verdad es que vemos a diario en las distintas redes sociales que la gente quiere empezar su negocio, quiere tener sus clientes, pero la base de todo negocio es lo regulatorio. El ¿Cómo uno puede cumplimiento. el cumplimiento? ¿Cómo uno, si yo fuese el día de mañana a comenzar un negocio de facturación, cómo yo puedo comenzar un negocio de facturación? ¿Cuáles son los primeros consejos que usted me da? Además de la Bueno, experiencia. sí, eso es Sí, esencial. Tienes que estudiar o prepararte, adiestrarte. Obviamente, tiene que hacer todo lo que tiene que ver con la permisología. Y si lo quieres hacer de tu casa, pues obviamente tienes que seguir las regulaciones del estado y del municipio.
Tienes que tener una patenta municipal, tienes que tener un plan de negocio, un plan de negocio en que sea sencillo, porque si vas a comenzar con tus ahorros a largo, mediano plazo, vas a tener que quizás tomar prestado para poder seguir evolucionando, comprar otra computadora para que le vas a delegar tus otras tareas, identificar, sacar el número de seguro social patronal con tener un contador, un CPA, y obviamente si vas a incorporar el negocio, pues tienes que asesorarte también con un abogado, ¿verdad? Tener también, así que para estar en cumplimiento tenemos que saber qué tipo de negocio tú vas a tener. Si ese negocio lo vas a tener en tu hogar, pues cumplir con las medidas, ¿verdad?, establecidas a nivel regulatorio, tener unos archivos que sean antifuegos o que tengan llave. Eso allí en ese lugar nadie puede entrar si no es con la llave. Todo tener salvaguarda, o sea, en tus equipos, con tener antivirus actualizado, todo eso. Y la computadora que tú vas a estar trabajando es únicamente para facturar. No es para que te pongas a comprar en redes sociales o te pongas a comprar en las tiendas de línea. Solamente la vas a aprender para facturar y ahí se acabó. O sea, es otra cosa que tenemos que cumplir en todo momento con los estándares de ley IPA para proteger los datos y cualquier vulnerabilidad. Exacto, para no exponerse a un riesgo. Muchas de estas plataformas que son de comercio electrónico son portales para vulnerabilidad y pues, aumentan el riesgo de, lamentablemente, un hackeo. Por eso comenté que todo va a depender del tipo de negocio. Porque cuando yo lo he realizado, yo visito el proveedor. No sé si me sigue. Sí. Yo aquí lo único que tú puedes encontrar son libros. Yo lo he hecho de esa manera. Actualmente yo hace más de 8 años, 9 años que yo no facturo. La gente me dice, pero no facturas. No facturo, pero audito. Sí. Por eso es que mi negocio se transformó de facturarle a 5 clientes cuando yo retomo en el 2018, que comienzo con códigos después de 10 años. Yo lo retomo, pero es porque yo quiero adiestrar en línea. Yo cuando comencé códigos, yo no estaba auditando, yo solamente auditaba donde yo trabajaba y de donde yo trabajaba y los clientes que me contrataban dentro de mi tiempo limitado que yo podía auditar. Cuando comienzo código, ahí es donde entonces se repunta el que yo salga. O sea, yo no estoy aquí en mis 4 paredes todo el tiempo. Yo visito hospitales, que entiendo que lo sabes. Sí. Yo visito hospitales, yo adiestro hospitales, yo audito hospitales, tanto en el sur, en el oeste, como en el área metro. O sea, y yo me inmerso en ese sitio y hasta que no se cumpla el proyecto que me asignaron, pues yo no salgo de allí. O sea, yo tengo contratos con estas organizaciones de salud, con Clínicas 330, con laboratorios, con compañías de ambulancia y con colegas facturadores que también he visitado y adiestrado a su personal o le hago auditorías también. O sea, que lo único que a veces pensarán, Milka lo único que da es talleres, pues no, yo creo que ahora sí doy talleres. Mis talleres están 100% en línea. Actualmente yo tengo más de 40 cursos autodirigidos en línea y yo pues hago otras cosas mientras eso está ahí por otro lado corriendo. Usted mencionó algo que a mí me encanta y es algo que la gente subestima mucho. Son las alianzas o los subcontratos con las colegas o con otros colegas. La gente piensa que yo voy a montar mi negocio, yo voy a estar trabajando en mi mundo aparte y fine, eso puede ser un modelo de negocio.
Pero, ¿qué usted cree del modelo de negocio de la subcontratación o brindar otros servicios a otros colegas que quizás no quieren incurrir en tener un empleado o ellos mismos hacerlo? Porque vamos a la verdad, a veces tienen tanto trabajo que no da el tiempo. Adoro esa línea de negocio, la adoro. ¿Por qué? Yo, yo te puedo decir, yo les puedo decir que yo trabajé credencialización hasta el 2022. Mis 2 últimos clientes fue de equipo médico, fue una labor titánica, fue en el 2022, no 1, 2, porque yo le comencé el trabajo a uno, como ese uno quedó espectacularmente satisfecho, pues me trajo otro de equipo médico y ortopedia para colmo. Pues, ¿qué sucede? Yo realmente no es que no lo domine, no tengo el tiempo de dedicación que requiere estar al 200% con el proveedor. Porque eso es un lleva y trae, un toma y dame, me piden esto, tengo que para ayer enviarlo. No, yo no, pues, ¿qué sucede? Allí es donde entran mis colegas que hacen credencialización. Yo realmente, yo difundo la información. Mira, estos colegas, pero mientras que tú conozcas que, bueno, a veces me envían al DM, me envían a mi correo electrónico, a mi WhatsApp. Digo, no, yo no lo hago. Pero de verdad, no, yo no lo hago. Y vuelvo otra vez, no, yo no lo hago. Pero yo te voy a garantizar que uno de mis colegas, fulano, llámalo, coordina, que te pidieron una propuesta. Es porque yo tampoco sé cada uno de ustedes, ¿verdad? De mis colegas, tienen unos honorarios, unas expectativas de honorarios que yo no los conozco. Pues, y así. De igual manera, hay proveedores que se dedican a ciertas especialidades que yo no cuadro con ellas, que en confianza puedo decirlo, y siempre lo he dicho y se lo digo a todo el mundo. Cardiología, no me gusta. No es que no la domine, si me llaman para yo la domino porque por todas mis capacitaciones que yo tomo, pero no es una especialidad que me llame la atención. Pero hay otros colegas que su apasionamiento es cardiología. Pues, ¿qué yo hago? Pues, mira, lo refiero. Yo le doy varias alternativas. Que ella escoja, el proveedor escoja el que quiera. Porque quizás fuera así si yo solamente le digo una y como tú mencionas, ¿verdad? Me casaría con una sola. No, yo le brindo varias alternativas y que el proveedor sea el que decida. Importante. Sí, que el proveedor sea el que decida. Porque tú lo haces. No, yo no lo hago. Yo no hago ese servicio. Pero yo te puedo decir, ¿verdad? Incluso yo lo que hago es que le comparto las páginas de ellos. Mira, verifícate aquí. O si no, ve a páginas sociales donde muchos colegas ¿verdad? Ponen sus tarjetas o sus cositas y escoja el que más te convenga de acuerdo a lo que te ofrezca. ¿Qué otros servicios un facturador médico actualmente puede ofrecer a sus clientes? Porque tenemos una gama de variedad que los facturadores médicos son bastante versátiles. ¿Qué otros Sí. servicios pueden ofrecer? Pues mira, yo he tenido colegas que hay veces colocan la compañía de facturación, pero cuando empiezan a promocionarse, a hacer sus posts, a ir a ferias de salud o a convenciones de los médicos o de los gremios y empiezan a dar a conocer, a veces los contactan para que más que le hagan la reconciliación. Y ellos ellos colocan un fee y le trabajan más que la reconciliación. Pero muchas veces ese solo servicio de reconciliación, más a la corta que a la larga, ese proveedor le encanta cómo estás llevando la reconciliación y te pregunta, ¿tú me puedes hacer una propuesta para facturarme todo? Y hay veces
que dependiendo si ellos estaban un poquito, porque no, a veces no quieren tener como algo aquí, algo allá, pues, y a veces ese proveedor que empieza por reconciliación le hacen todo. También el acarreo, la mensajería. Yo he visto algunos colegas que trabajan el proceso de mensajería porque eso también es otra situación que afrontamos nosotros los facturadores o los auditores, que hacemos una auditoría, pero entonces a veces el franqueo, enviarlo por correo postal, sale más costoso que tú visitar la aseguradora y llevarlo a la mano allá. Por lo menos cuando yo lo trabajaba de esa manera, yo le llamaba como que los planes médicos tour o el tour de planes médicos. Nosotros nos íbamos los viernes con el mensajero. El mensajero, como a veces es difícil conseguir el estacionamiento, pues no debemos ir solos, porque a veces los estacionamientos en esas áreas son un poquito complicadas. Yo me bajaba, entregaba el sobre, hacía la gestión y después decía, mira, ya salí, da la vuelta y recogemos. Y seguíamos así, y era todas las aseguradoras. Y con todo y eso, nos asegurábamos que llegaban los documentos a la mano y hasta nos salía hasta más económico que enviarlo por correo. Porque otra cosa es que la estrategia que también yo implementé es que nosotros tenemos todas las etiquetas, los labels, las etiquetas de los planes médicos para solamente que mis socios de negocio ¿verdad? O mi asistente administrativo más que le peguen la etiqueta al sobre. Porque una de las cosas donde había mucha pérdida en las oficinas era porque escribían mal la dirección. Y a mí me iba a dar una cosa más. Yo decía, Dios mío, pero ustedes no saben lo que, mira, $16, $8, y return porque le pusieron el zip code del otro plan y el P.O. Box del otro, hicieron un Y se pierde, se perdió. que no, y no llega. Entonces, mira, papá, yo dije, no. Cuando yo vi todo eso, a veces, mira, en lo menos que uno piensa se está escapando mucho dinero, que si lo hiciéramos todo articulado, procesos que fueran todos igual y dejárselo saber a nuestra asistente. Mira, de ahora en adelante van a estar en esta carpetita todas las etiquetas por planes. Usted lo único que tiene que hacer es coge la etiquetita y péguela ahí. Que yo me voy a hacer, y otra cosa, la supervisión. Yo le decía, no, como yo era supervisora de facturación, en pura pandemia, eso es otra cosa, pura pandemia. Pues yo dije, no, yo voy a cambiar esto y todas las cartas que van a salir por estas próximas 2 o 3 semanas para ver. Y mira, resultó. Me las colocan aquí, que yo soy las que las voy a verificar, que en efecto tengan ¡ay, no la cierren! Otra cosa, no la cierren, porque imagínate que le pongan el label de un plan y sea del otro. Y entonces el mensajero llegó en la que no era. No, que lleve un plan que no es. Exacto. Pues eso va para el zafacón, porque ellos no lo van a trabajar. Definitivo. Eso tenemos Porque entonces. eso no es de ellos, no le corresponde. Entonces tenemos facturación, credencialización, mensajería. Y yo entiendo que. Y la mencionaste la gestoría y la recredencialización. Sí, eso es. Son algunas oportunidades de los facturadores. Yo también entiendo que el espacio también está para las consultorías de cumplimiento. El adiestramiento del personal es bien importante. No, auditorías, muchos están solicitando expertos en coding y billing, pero más bien para un nicho que últimamente me han solicitado es auditoría de documentación clínica. Hay una oportunidad para los Sí, facturadores. hay una oportunidad, sí, para validar que lo que está documentado realmente es lo que se codificó y fue lo que se facturó. Eso es bien, por lo menos de la perspectiva del facturador. Y a mí me gusta tener este tipo de conversación con personas como usted que están constantemente educando y se mantienen educándose, porque
a veces hay oportunidades en donde menos pues, uno no se lo espera. Y a veces uno Ujú. está pensando en el día a día, trabajando pues con sea una gestoría, o sea, facturación, y se le olvida, mira, esto es una oportunidad quizás de negocio que uno puede Sí, entrar o complementar el servicio. sí, y es porque como lo que sucede es que como hay oficinas que están siendo auditadas y le están haciendo recobros por documentación insuficiente o inválida, que no tienen todos los elementos, ¿verdad?, que se contemplan en un expediente médico, pues han tenido que entonces dirigirse a contratar profesionales como usted y como yo, pero que tengamos esa, ¿verdad?, esa habilidad de auditar expedientes, la documentación clínica. Y ahorita estabas hablando, cuando estábamos hablando de lo de la mensajería y lo de la estrategia que implementó con los labels. Vamos a hablar de establecer procesos en los negocios de facturación médica. ¿Qué tan importante es establecer un proceso escrito? ¿Y cuándo es que se tiene que comenzar a escribir esos procesos? Un protocolo, yo llamo los protocolos. Toda oficina no es igual. Yo no puedo decir que un protocolo de una oficina de terapia física o quiropráctico es lo mismo que un protocolo de un asistente administrativo de una oficina médico primario. ¿Eh? El quiropráctico y fisiatra reciben el referido de un médico primario, pero el médico primario gestiona el referido. Así que eso también va atado a la descripción del puesto. O sea, la descripción del puesto de ese asistente administrativo, recepcionista o admisiones, ¿verdad?, que está allí, pues tiene que saber de la A a la Z, analizar las tarjetas, validar la elegibilidad, verificar la elegibilidad, validar los servicios. Y verificar elegibilidad no es lo mismo que validar los servicios, porque yo puedo estar activo en el plan, pero si ya me di las 10 terapias anuales, no, ¿verdad?, ya excedo la cantidad mm, para ese año, pues yo tengo que orientar a ese paciente de que eso que resta, tantas cuantas terapias, para decir algo, tiene que costearlas él. ¿Por qué? Porque excede la cantidad y solamente la aseguradora te paga 10 o 12 terapias, cuando las otras aseguradoras, quizás a nivel federal, estamos hablando quizás Medicare o Medicare Advantage, te pueden pagar 30 anualmente. O sea, así que esos protocolos o esa tienen que ser adaptadas a la especialidad. No hay una camisa de fuerza. O sea, yo no le puedo dar un protocolo de asistente administrativo de una oficina de un médico primario a una de un quiropráctico, porque no hacen absolutamente nada igual desde que llega ese paciente. Sí, le toman los datos, pero el proceso no es el mismo, porque yo simplemente con el que tenga el médico primario, yo valido que esté elegible en el plan, que pertenezca a mi grupo médico, a mi IPA, y ya, ¿verdad? Pero el quiropráctico no, ni el terapista físico, ni el terapista del habla, ni el terapista. Y también se trabaja con los referidos. O sea, si hay planes médicos que el paciente tiene que tener un referido para poder tener cubierta. Y eso no ocurre estoy comparándote, te estoy los estoy colocando en perspectiva en dos escenarios que el protocolo es totalmente diferente. Y de allí parte, ¿verdad?, ese front desk, esa recepción, de allí parte el trabajo de nosotros. Si esa parte está media cojita, nuestra facturación o codificación puede ser problema, porque un paciente que esté inactivo va a retornar en que cuando se vaya a facturar no estaba activo. Yo he ido a escenarios de que me contratan para que yo haga auditorías o reclamaciones y apelaciones, y lo primero que yo le pregunto es, ok, pero es que estas denegaciones son por elegibilidad. Yo necesito, ustedes gestionaron la elegibilidad, y hay ocasiones donde me dicen, ay, nena, porque así me dicen, ay, nena, sí, sí, si esa página se bloqueó hace como 3 meses y yo no he llamado al plan para desbloquearla.
Ahí Y se yo, fue el ¿qué? dinero. Ahí Y se yo perdió el dije, dinero. y yo dije, pues ya yo entiendo por qué es que hay esa montañita ahí de rechazo de tal plan. O sea, y a veces en algo quizás que nos puede tomar un poquito más de tiempo, sí, pero nuestros pacientes, después que tú le tengas una sillita, un banquito, ellos esperan unos minutos. O sea, el proceso de elegibilidad y validación de cubierta no es una opción, es requerido, para que se escuche más bonito. Definitivo. Y la verdad es que ya veo que en cuestión de los procesos, según lo que usted me está explicando, el proceso se escribe basado en la especialidad de esa organización. Sí, Y incluso la facturadora, si es una facturadora externa, puede asistir en el establecimiento, porque entiendo, por lo que me está diciendo que sí, le ellos facilita la tienen de ustedes. dentro del contrato del facturador independiente hay unas cláusulas que nosotras podemos ir a visitar, porque puede ser que algo que está realizando en in situ me esté afectando a mí, al proceso que yo estoy realizando de auditoría. Y ahí entonces Sí. también otros servicios que podemos brindar, que estábamos hablando hace un rato, los facturadores y las compañías de facturación, es el adiestramiento del personal de ese proveedor, para que hagan entonces las cosas que no sean favorables para que el proceso sea saludable. Ahora quiero moverme a la educación, tanto a la educación continua específicamente, porque ahora mismo los procesos de los cambios son constantes. Las guías cambian anuales, hay que si una carta informativa, hay algún documento que modifica el proceso de alguna manera u otra. ¿Qué debe de ver una persona que está interesada en distintos temas en un curso en específico? Si yo voy a adquirir un curso tomándola a ustedes, por ejemplo, de Milka Martínez, ¿qué yo tengo que buscar en usted antes de yo tan siquiera registrarme en su curso? Los credenciales de ese recurso, la experiencia de ese recurso, y no tan solo que, que pueden buscar en asociaciones. Un consejo que yo doy hasta en mis redes sociales es que yo comparto las educativas que dan las agencias administrativas como CMS, como las aseguradoras, los mismos clearing house o incluso First Coast, porque no está en nuestra prioridad debe ser estar en constante evolución, adquiriendo conocimiento. Y obviamente algo que yo miro bien de cerca es la experiencia y los credenciales que tiene ese recurso para yo determinar si tomo o no esa educativa. Porque cada uno de nosotros tiene unas destrezas y unas habilidades y unas preparaciones académicas únicas, ¿verdad? Yo admiro los que hacen credenciales, yo los admiro, porque tienen que estar en constante también evolución, porque también las plataformas del PEP la cambian constantemente. El año pasado, este año, le ponen un botoncito, le quitan un botoncito, ahora puedes subir, ahora no puedes subir. Y esa dinámica, pues, ocurre con las especialidades. Ahora mismo, vamos para el ICD-10 2027. Ya desde mayo, junio, creo que fue junio, ya la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Medicare y Medicaid Services ya publicaron, y el CDC ya están disponibles los nuevos códigos que vienen para el 2027. Pues obviamente no podemos esperar que venga el 2027 para saber que hay 6 sistemas del cuerpo humano y 6 especialidades que van a cambiar. Si yo trabajo con esas especialidades, pues yo me tengo que dominar cuáles son esos 100, 200 y tantos códigos nuevos, como cardiología, musculoesqueletal, nutrición y
las condiciones de la piel, los que trabajan con dermatología, específicamente curación de úlceras, los diferentes tipos de curación de úlceras. Así que son 6 sistemas que tenemos que estar mirando bien de cerca, y más los que trabajamos con esas especialidades. Que va a seguir evolucionando, sí. Yo le digo a mis estudiantes, al igual que a mis colegas, que cada 3 meses nosotros tenemos que darle una miradita a la aseguradora, a First Coast, a CMS. Y otro consejo que le doy es que se afilien a las páginas, a los newsletters, a las noticias. Los newsletters. Cuando tú vas a la página de CMS, cuando tú vas a la página de la Oficina del Inspector General o a la Oficina de Derechos Civiles, ahí abajo, en la partecita abajo pequeñito, hay un espacio que te dice, en inglés obviamente, porque todo esto es en inglés, que si tú quieres recibir noticias por correo electrónico, regístrese, porque ninguna aseguradora ni ninguna agencia administrativa va a irte a tocar a la puerta: Milka, esto va a cambiar mañana, o Milka, esto va a cambiar la semana que viene. Es tanto el cambio que la ley IPA cambió en febrero, y en mayo también colocó otras disposiciones. Así que hasta en ese renglón nosotros tenemos que estar capacitándonos continuamente. Y la verdad es que lo que pasa es que lo traigo a colación porque la educación se ha convertido también en un negocio. Y hay que saber que uno tiene que, basado en el negocio de uno, hacia donde uno se quiere dirigir, donde uno coloca esa inversión educativa, porque es una inversión, y pues no todos los lugares pueden ser correctos. Hay que saber escoger bien en dónde uno se educa. Por eso comencé cuando me hiciste la pregunta de conocer el recurso, conocer las credenciales o las experiencias, ¿verdad?, de ese recurso. Porque nosotros como facturadores, y nosotros tenemos unas especialidades, dominamos una especialidad única, muchos de nosotros, ¿verdad? Pues tenemos la capacidad para adiestrar a colegas en lo que tú aprendiste, como uno dice, como yo, que me he aprendido esto desde hace muchos años, cuando nada de esto existía, y tengo experiencia en muchas especialidades, en multiespecialidades. Pues de igual manera que esta servidora, tenemos otros colegas como ustedes, como otros colegas, que sí nos pueden dar de ese conocimiento y compartirlo. Yo digo compartir ese conocimiento, porque yo digo, mira, yo soy desprendida. ¿Por qué yo digo que soy desprendida? Porque yo llevo 20 años dando clases. Yo no me puedo quedar con lo que tengo acá. Porque en algún momento, yo le digo, son de broma a mis estudiantes, yo me voy a retirar ya mismo. Y yo estoy diciendo el ya mismo hace tiempo. Porque yo quiero que sigan creciendo ellos y tengan esa oportunidad de crecer. Yo le veo mucho potencial a mis estudiantes. Y yo tengo un lema que yo digo, todos tienen la misma oportunidad de ser exitosos. Pero ¿por qué unos son más exitosos que otros? Porque otros por lo menos en mi caso, siempre están como el rabito detrás de uno. Pero tenemos el que le podemos dar consejo de todo corazón, humildemente, y salen por ahí y lo que ni apuntan. Hay personas que no anotan ni en su libreta. Yo no sé. Hay personas que no, mira, ¿cuántos eventos dan las agencias administrativas, dan los vendors, ¿verdad? Lo sabemos porque tú has sido recurso y yo también. Y a veces son gratuitos. Y yo se lo digo a todos ellos. Y si tú ves uno o dos que se conectaron, que me lo dicen y hasta me traen el certificado y lo comparten en la clase, es mucho. Y a veces tenemos como 15 estudiantes y solamente 2 o 3. Así que es el compromiso y la pasión.
Vuelvo y repito, es el compromiso y la pasión. Para tú ser exitoso tienes que tener compromiso y pasión y que ames ser facturador. Lo ames. Porque tú te tienes que identificar con ese proveedor. Y yo siempre digo, tú piensas que ese proveedor es tu hermano, es tu hijo, o es tu papá, o es tu abuelo, aunque no lo sea. Mi jefa, que en paz descanse, que fue donde yo crecí, que fue mi escuela, el laboratorio, ella nunca quiso desligarse de mí y yo me fui para la universidad y ella nunca quiso que nadie le hiciera la auditoría más que yo. Y yo siempre, para poder tomar un sábado libre, porque yo iba los sábados, yo todos mis sábados, yo tenía que ir a auditar el laboratorio porque ella nunca le quería soltar eso, nunca lo quiso delegar. Y yo siempre le hice la auditoría, aunque no le hacía ya la facturación, pero la auditoría no. Y te puedo decir que en ese momento lo que tú me pidas, yo te voy a pagar. Así me decía. Porque yo no quiero que mi laboratorio tenga problemas financieros si yo confío la auditoría en otra persona que no seas tú. Pues yo estuve 22 años con ella. 22. Y yo crecí porque ella vio mi potencial y ella misma, hasta como te dije al principio, ella misma me pagó los primeros cursos que yo tomé de certificaciones. O sea, que también el invertir en nuestro personal, el darle adiestramientos a ese personal, el pagarle convenciones, a la larga te va a traer unos recursos humanos estables y que lo van a dar todo por ti. También es otra, porque tú puedes ser facturador, pero tú puedes generar empleo como supervisora de ese equipo de facturadores que vas a tener en tu compañía, que hay compañías que tienen muchos proveedores y son exitosas, pero es por eso, porque también invierten en el personal, invierten en la educación de su personal. La verdad es que añadiendo lo que usted está mencionando ahora mismo, los facturadores médicos tienen que entender un aspecto bien importante. En las manos de ellos está el flujo de caja de esa organización. Ese cash flow va a pasar por las manos de ellos, porque aunque sí hay unos procesos como el proceso de credencialización que es importante, el proceso de preelegibilidad, el proceso de la documentación del médico, el proceso de codificar y facturarlo, ese proceso, reconciliarlo, ver cuánto dinero el plan médico está pagándole. Tienen que entenderlo, es un proceso administrativo financiero que vamos, es lo que le da de comer a ese médico, a ese proveedor. Sí, y algo que no hemos mencionado es las tarifas fijas contratadas. Yo he trabajado con proveedores donde hemos identificado que la no configuración y actualización de las tarifas fijas contratadas, actualizar esas tarifas en el sistema de prácticas médicas de facturación electrónica, han sido pérdidas de miles de dólares. El año pasado yo trabajé con un proveedor que yo lloraba, a mí se me aguaron los ojos porque cuando nos percatamos, estaban utilizando las tarifas del 2022 y estábamos en el 2025. Y precisamente fue un proveedor de ambulancia. Y yo sufría más que, cuando él me lo dijo, yo sufrí más que él porque por no todos los años a principio de año verificar esas cartas normativas que mencionaste hace un momento, verificar esos tarifarios. Una cosa es, yo no trabajo con un cliente si yo no veo el contrato y las tarifas, porque yo estoy auditando y yo estoy diciéndole, ok, te pagaron bien, no te pagaron bien, ¿y por qué no te pagaron bien? Y cuando yo veo lo que pagaron versus lo que está contratado hoy, 2025, ahora estamos en 2026, pero eso versus el 2025, eso fue una experiencia bien mala. ¿No? Y que a veces Malísima.
a veces esos procesos son los que hacen que el negocio cierre o que los proveedores emigren a Sí, Estados y, Unidos. y como yo digo, mira, volviendo a ese mismo ejemplo, la gasolina, el diésel, el mantenimiento de sus servicios, de sus vehículos de transportación, el personal, la nómina del personal que ustedes tienen diestro, que todos los quincenas tienen, o semanal, o de acuerdo al acuerdo, ¿verdad?, de empleo. Imagínate, entonces, estamos hablando de que en un momento dado, que las tarifas han aumentado un poquito, ¿verdad? Son un poquito más justas dentro de todo a 5 o 4 años atrás, y que él se estuviera privando de ese ingreso por tantos años, pues, es lamentable. Y así que la educación continua es necesaria, mantenerse actualizado, afiliarse a las asociaciones. Yo estoy en todas las asociaciones que existen a nivel de Puerto Rico y a nivel nacional, que me aporten a mi conocimiento, porque cada una nos da unas herramientas distintas, ¿verdad? Desde la parte de documentación, desde la parte de manejo de expedientes, desde la parte de informática y de la parte, obviamente, que es mi alma mater, la facturación. Ya estamos llegando al final de esta conversación. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué libro tú recomiendas, podcast o mentor seguir? Puede ser tú misma si quieres recomendarte. Para ese empresario o esa facturadora que quiere comenzar su negocio, que tú creas que a ti te benefició y a esa persona le puede beneficiar. Bueno, los libros que yo le recomiendo para todo codificador, porque recuerda que la facturación involucra desde registro, coding, para codificación, muchos piden y tienen muchas lagunas en lo que es los modificadores. Un libro que a mí me ha ayudado mucho para fortalecer en gran manera lo que es el uso adecuado de los modificadores es CPT Modifier, y es producto de la Asociación Médica Americana. El último volumen que lanzaron, si no me equivoco, fue el del 2021. No he visto, si mi mente no me falla, no he visto uno más reciente, pero como saben, los modificadores no han aumentado, y si han aumentado, si acaso en esos 5 años es un modificador que ha añadido, pero los demás se utilizan de la misma manera. CPT Modifier o utilizando los modificadores es de la misma APC, AMA, perdón. Okay. A las asociaciones, pues te puedo mencionar que hace 20 años soy socia de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico. 20 años se ya cumplieron. Porque yo cuando terminé el bachillerato y quería incursionar en lo que era ser profesora, pues tenía que afiliarme a asociaciones. Las primeras 2 asociaciones a las que yo pertenecí fue a la FAMEP y a APEC. APEC es la Asociación de Profesores de Educación Comercial. Obviamente, si me voy a inclinar para educación, pues tenía que ir encaminada para esa área. Y luego, pues surgen otros escenarios como PRIMA en el 2012, PRIMA, APC en el 2018 y más adelante HIMSS también en el mismo año, en el 2018. Y por último, la más reciente, MedBillers and Revenue Cycle. O sea, yo tengo presencia en la mayoría, porque vuelvo y repito, cada una me da un valor añadido desde su perspectiva. Y mentora, desde el 2019, mi mentora ha sido Jacqueline Soto, de GSP Compliance Group. ¿Y qué último consejo tú puedes brindarle a alguien que quiere comenzar su negocio dentro de este mundo, dentro de la salud? Que nunca
pierda la esencia, que ame lo que hace, que si no lo sabe lo pregunte, no hay preguntas absurdas. Habemos muchos colegas que estamos dispuestos, no porque seamos profesores, pero por la experiencia y los años, a ayudar a otros que están comenzando. Ese es mi consejo, ¿verdad? Así que busquen ayuda, que las asociaciones, las páginas en internet, las agencias aseguradoras, todos nos educan. Las oficinas médicas y todo pasan todo el tiempo recibiendo actividades que hacen para el enriquecimiento profesional de los socios de negocio y de los asistentes administrativos, no tan solo el médico, ¿verdad? Están a cada rato dando actividades educativas también, que sean parte, porque allí es que se van a enterar de lo que no se entera porque no van a ir a tocar a tu puerta. O sea, tenemos que participar de actividades, tenemos que tomar educaciones continuas. Hay gratis, no gratis, a precio accesible, a precio, ¿verdad? Un poquito altos, pero todo va a depender del contenido y el valor que le van a dar a tu vida profesional. Hay que invertir, invertir en el conocimiento y nadie te lo va a quitar. Milka, ¿y dónde te pueden conseguir las redes sociales de las pocas personas que yo sé que no te conozcan? Wow, pues en las redes sociales me consiguen en Instagram como Prof. M. Martínez, y en Facebook como Códigos by Prof. M. Martínez. Y en las demás redes sociales, si no me encuentran por esas, me buscan colocan mi nombre, Milka V. Martínez, Milka con C, Milka V. Martínez, y yo sé que me van a encontrar. Todo lo que hay en las redes sociales prácticamente es de facturación, codificación y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa dentro de una organización de salud. Bueno, Milka, quiero agradecerte por tu tiempo. Para mí es un honor tener esta conversación contigo. Entiendo que ha sido una muy buena conversación. Y nada, felicidades en la semana a ti, a todos los colegas que hacen facturación médica. Y Ahorita agradezco. gracias. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Ya me apunté para la próxima. Hasta la próxima. Claro, poco a poco.